Comentarios de actualidad. Cristian Núñez, hombre de radio, a esta hora conduce Radio Urbano. 8 de la mañana, con 10 minutos. Ya estamos en el estudio de regreso. Vamos a conversar con el defensor penal regional de Tarapacá, por supuesto, Gabriel Carrión, que se encuentra con nosotros acá en la radio. ¿Cómo está, Gabriel? Defensor, buenos días, bienvenido. Hola, Cristian, buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos los auditores y todos quienes nos están viendo a través de las redes en las que tú trabajas, ¿no? ¿Todo bien? Agradado estar con usted nuevamente, pues, Cristian. Hace ha pasado tiempo. Harto tiempo desde nuestra última conversación. Pasó el estallido social y pandemia entre medio. Harta cosa. Harto evento y hartos temas que nos han afectado como sociedad, ¿no? Muchísimo. Oiga, defensor, a mí me gusta hacer este ejercicio siempre cuando hacemos entrevistas de educar un poco a la población, educación cívica, que tanta falta que nos hace. ¿Qué es lo que es la figura de la Defensoría Penal Pública? ¿Qué es lo que hace? A ver, tenemos que partir de la premisa que vivimos en un estado de derecho, un estado democrático. Y en un estado de derecho, toda persona tiene el derecho de acceder a la justicia en distintas circunstancias. Tanto aquellas personas que han sido víctimas, tanto aquellas personas que tienen alguna reclamación en materia civil, familia, laboral, y también aquellas personas a las que el Estado, a través del trabajo que hace el Ministerio Público, le está imputando la comisión de un delito. Uh-huh. Eso hace la Defensoría Penal Pública, defender a aquellas personas a las que el Estado, a través del trabajo del Ministerio Público, les imputa la comisión de un delito. Y ojo, este parámetro de defensa, este parámetro de trabajo, generalmente lo identificamos con los delitos más graves, ¿no? Los homicidios, los robos, pero hay un abanico muy amplio de figuras penales en las que cualquiera de nosotros podemos incurrir. Uh-huh. Y le hablo desde los eventos de violencia intrafamiliar, que son muy tristes, pero existen. Y muy recurrentes acá en la zona. Acá en Tarapacá, los manejos bajo estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. También muy recurrentes. Los accidentes de tránsito, Uh-huh, en los que eventualmente hay lesiones. Y finalmente las otras figuras que giran en torno a los robos, los delitos vinculados a la ley de control de sustancias, la ley vinculada al control de armas, y llegamos hasta lo que son los delitos vinculados a las agresiones físicas y que ponen en riesgo violencia, o generan delitos vinculados a los homicidios, ¿no? Así es. Ya, todo eso lo persigue el Ministerio Público y la Defensoría Penal es quien otorga la defensa de estos acusados. Así es. La otorga en primera instancia porque la se ofrece Uh-huh. y se utiliza en qué porcentaje, porque la gente en muchas ocasiones, uno como testigo de prensa, uno sabe que hay veces que ese acusado rechaza la Defensoría Penal y trae su defensa propia y contrata un abogado. Es ahí donde debo aclarar algo que es muy importante. A ver. La ley vigente al día de hoy le asegura a cualquier persona, sea una persona con recursos, sea un migrante, sea un chileno, sea un adolescente de aquellos que ¿En territorio nacional? Así es. Deben presentarse con un abogado ante los actos del procedimiento o ante audiencias vinculadas a la persecución penal. Ahora, ¿qué es lo que le asegura la ley a cualquier persona? Que un abogado va a estar ahí presente, pero la persona tiene el libre derecho de elegir. Exacto. Si me quedo con ese abogado que el Estado me proporcionó, o contrato un abogado particular que sea de mi confianza. Claro. Ahora, el porcentaje de personas que están siendo asistidas por la Defensoría Penal Pública siempre ha superado el 80 y algo por ciento. 85, 87. O sea, la gran mayoría son defendidos por la Defensoría Penal. Y en época de pandemia, Cristian, hemos llegado a cubrir casi un 93% de la oferta en materia de defensa penal pública en la región. Ya. Entonces, hablar de un porcentaje es un porcentaje oscilante. No, sí, claro. Y que solo se traduce en este derecho, tener un abogado que me represente ante el juez, que es quien en definitiva va a resolver las peticiones del Ministerio Público sobre la base de los argumentos de cada uno de los actores. Y lo hemos hablado con los fiscales respecto a la falta de personal, falta de fiscales para investigar y perseguir delitos. ¿Ocurre esto también en la Defensoría Penal? ¿Hay falta de defensores públicos para defender las causas? ¿Se aglutinan? ¿Se les juntan muchas causas? En esta materia somos solidarios con la pretensión del Ministerio Público. ¿En qué sentido? Usted entiende que el Ministerio Público y la Defensa Penal Pública son antagónicos, exacto, pero forman parte de un mismo sistema. Del engranaje de la justicia. Claramente, en materia penal.
pero Tarapacá se ha caracterizado siempre, no es ahora último, es desde que existía el sistema antiguo, en un déficit de funcionarios frente a la alta demanda vinculada a actores de la persecución versus actores de la defensa. Y en ese contexto, Cristian, es efectivo. Si usted ve en la comuna de Alto Hospicio, que es una de las comunas que mayor crecimiento ha tenido a nivel nacional, y es una de las que punto de existe, vista demográfico. así es, y es la que tiene un mayor índice de vulnerabilidad a nivel nacional, 4 fiscales, 6 defensores. Es impropio, y me hago cargo de algo que no corresponde a la Defensoría Penal Pública, pero en este contexto de solidaridad, un aparataje judicial que claramente está sobrepasado, ¿no? Porque no hay jueces en suficiente número para enfrentar las pretensiones del Ministerio Público, las pretensiones de la defensa y finalmente el normal funcionamiento de un tribunal que tiene un número de ingresos que está ya superando, está alcanzando y seguramente va a superar a lo que es Iquique. Hemos hablado acá respecto a esta situación delicada de los delitos más connotados o de alta connotación pública, como se les denomina, que han ocurrido durante el último tiempo, el crimen organizado, pero, y yo lo decía, dicho, en varios comentarios, que esto no es nuevo en Tarapacá, y tal como usted lo dice, siempre ha sido Tarapacá una zona con déficit de funcionarios por el alto número de delitos que siempre ha estado presente. Y Tarapacá es una zona que tiene crimen organizado ya hace largo tiempo. Lo que pasa es que se ha visualizado de mayor manera porque cambiaron también las formas del crimen durante este último periodo, especialmente con el ingreso de bandas de esas internacionales a nuestro territorio. Primer fenómeno que nos afecta, Cristian, la movilidad humana, lo que malamente se conoce como los ilegales, siempre ha existido en Tarapacá. Somos una región fronteriza y tenemos una frontera tan amplia que el control es bien poco efectivo. No estoy cuestionando el trabajo que se hace en aquello, estoy simplemente hablando acerca de una realidad. Primero eso. Segundo, esta movilidad humana nos ha traído nuevas cosas, como lo que ha sucedido con la tecnología, como lo que ha sucedido con las comunicaciones, como lo que ha sucedido con todo el trabajo que usted hace. 20 años atrás, lo que usted está haciendo hoy día era impensable. Hoy en día, la tecnología, la ciencia y las nuevas formas de cometer delitos han llegado a Tarapacá, básicamente por la movilidad, básicamente por la globalización, y nos debemos enfrentar a situaciones que son nuevas para todos, que nos alarman claramente, pero que ahí quiero recoger algo que yo dije en mi cuenta pública. Requiere de una respuesta en base a educación y a conocimiento de nuestros derechos. Estamos acostumbrados a recibir la información que los medios nos entregan y quedarnos con aquello. Sin embargo, muchas veces inclusive usted o yo nos podemos ver involucrados en un curso causal de acciones criminales sin siquiera darnos cuenta. Exacto, podríamos ir manejando nuestro vehículo y se nos cruza una persona y la atropellamos. Por un lado. Pero le hablo de este fenómeno del que comentábamos, del crimen organizado. Puedo ir manejando mi vehículo y de repente al lado mío pasa un auto en el que se inicia una balacera con otro vehículo que va delante mío. ¿Puedo ser una víctima de eso? Claro que sí. Pero además puedo convertirme en un imputado, porque al momento de tratar de evadir ese intercambio de balas, puedo atropellar a una persona, puedo chocar y resulta que con tanta mala suerte, justo ese día me había tomado 2 o 3 pisco sours ahí en Cabancha antes de subirme al auto. Entonces, tenemos que culturizarnos, tenemos que conocer, y la bandera que este defensor regional ha levantado desde que llegó a la región como jefe de estudios es el concepto de alfabetización legal. Me sorprende sobremanera afirmaciones que hacen referentes sociales en la región y a nivel nacional que expresan simplemente un desconocimiento de cómo funciona el sistema. No es el fiscal el que priva de libertad a una persona, no. Es el juez cuando dicta una resolución. Y ojo, no es ese juez caprichoso que como se levantó resuelve algo. Él aplica la ley. Que hace el Parlamento. Claramente, y que está publicada y que usted y yo tenemos una influencia bien mínima al momento de procurar su modificación. Pero que tenemos relevancia también en el deber de votar por aquellos que hacen esa ley. Usted lo está diciendo y comparte su afirmación. Y además tenemos el deber cívico de involucrarnos en las discusiones, de conocer lo que se está discutiendo. Estamos hablando de nuevas formas de cometer delitos, claro. ¿En qué colegio se está hablando hoy día de las modificaciones o de lo que regula la ley de control de armas?
Y ojo, nuestros jóvenes son aquellos más vulnerables y permeables a la intromisión de estas nuevas formas de cometer delitos. ¿Y qué sucede con estos jóvenes? Nos llegan a la Defensoría Penal Pública. Sí, y como Defensoría Penal a nivel nacional hay un lineamiento al respecto, porque yo en algún momento recuerdo desde el Poder Judicial nos hacían algunas charlas a la prensa para también culturizarnos respecto a algunos términos o alguna terminología. Desde la Defensoría Penal, ¿hay alguna concientización o materia educativa para que lo que usted está comentando? Una de nuestras metas, Cristian, es precisamente la difusión de derechos, garantías. Y en ese contexto, la pandemia no fue un impedimento para la Defensoría Penal Pública, porque lo que utilizamos fueron las redes sociales, el streaming y todas estas plataformas, el Zoom, el Doom, todas esas cosas medias nuevas que en mi época no existían, para efectos de llegar a todos aquellos que estén interesados. Yo le voy a dar un dato. Durante pandemia tuvimos requerimientos de capacitaciones o charlas de difusión, pero quedé agradadamente sorprendido cuando los requerimientos en su mayoría eran de agrupaciones de migrantes que querían conocer acerca de sus derechos. Levantábamos un Zoom y no se conectaban 10 personas, se conectaban 50, 60 personas de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Perú, hasta de Paraguay, que tiene mucho tránsito por efectos del comercio en la zona franca. Entonces, sí, la Defensoría tiene una política, y esa política es la de difusión de derechos y garantías, y en esa materia cumplimos con nuestra obligación cívica de alfabetizar a nuestra población. Hay un tema que conversamos en algún momento, yo recuerdo hace algunos años, defensor, conversamos con Gabriel Carrión, que es defensor penal público en la región de Tarapacá, hace ya 3 años. Conversamos en algún momento, Gabriel, respecto a un tema que ustedes lo tenían en ese momento como tarea, meta, era evitar que personas fueran culpadas de ciertos delitos y que llegaban hasta instancia incluso, y ocurre, ¿no? Gente que llega a cumplir penas siendo inocente. O sea, ustedes tratan de luchar contra aquello porque su trabajo es ese, justamente defender a un acusado frente a un supuesto, siempre se habla del supuesto, delito. Y acá en Tarapacá me acuerdo un caso de una mujer indígena, recuerdo algunas cosas que usted me comentó alguna vez. ¿En qué porcentaje se da eso? ¿Gente que cumple penas de cárcel sin haber sido culpable? Cristian, usted se está refiriendo a nuestro proyecto Inocentes. Exacto, eso es. El proyecto Inocentes es una unidad de trabajo en la Defensoría Penal Pública, en la que recogemos, en razón de nuestro trabajo como defensores penales públicos, aquellos casos en los que una persona ha sido imputada a un delito siendo inocente, ha sido condenado, ha cumplido pena y luego se han acopiado antecedentes nuevos que nos han permitido rectificar la resolución o la decisión de tribunales, y que finalmente, por algún antecedente coetáneo o nuevo, se determina que aquella imputación siempre fue falsa o irresponsable. Hemos tenido varios casos en la región. ¿Usted se acuerda de esa mujer boliviana a la que la acusaron de tráfico y finalmente alcanzó a estar, tráfico de drogas, alcanzó a estar casi un año y 2 meses privada de libertad, para terminar en un juicio en el que el tribunal determinó que a ella no le cabía mayor responsabilidad que el haber obedecido la orden de su marido, padre de su hija, que la obligó a estar en un auto en el que se está transportando droga? Y más cerca todavía, Cristiano, usted ha debido leer en la prensa el caso de esa mujer boliviana, estilista, que es detenida en aduanas y que le encuentran una cantidad de líquido que en principio dio positivo a ketamina, y resulta que luego de haber estado privada de libertad, perder su trabajo, perder vínculo con su familia en Bolivia y su trabajo acá en Iquique, se determina a través de un análisis químico que era simplemente estas cremas hidratantes del cabello que contienen algunos productos químicos que dan reactivos positivos errados. Y ella estuvo en la cárcel. Estuvo privada de libertad. Ahora, entonces, gente que cumple penas de manera efectiva de cárcel y que está ahí siendo inocente frente a un tema, hay otros tipos de delitos incluso que se le han acusado a personas. No hay ninguna ley que hoy día, o no hay ninguna forma en que el Estado repare aquello. Al día de hoy, la única figura legal está consagrada en nuestra Constitución, la vigente, y que habla acerca de lo que se conoce como error judicial. Es una forma muy específica, muy única, y que si usted me habla de la historia de la aplicación de esa norma a lo largo de la reforma procesal penal, es muy excepcionalísima. No le puedo hablar más de 3 o 4 ejemplos. En el proyecto de constitución, aquel que se votó en el plebiscito de salida y fue rechazado,
se consignaba una norma expresa que hablaba acerca de una reparación respecto de aquellos casos, y ojo, aquí quiero ser muy claro, no respecto de la persona que imputada de un delito resultó culpable y luego hay antecedentes para su libertad, no, respecto de aquellos casos en los que efectivamente se acreditaba su inocencia, con antecedentes certeros que daban cuenta de aquello que usted acaba de expresar al principio de la consulta. Toda persona se presume inocente hasta que exista una sentencia de término que determine su responsabilidad en un hecho delictuoso. Imaginamos también hay una cuestión que es bastante delicada porque cuesta a veces que existan pruebas en los casos de acosos y abusos. Hablo de materia sexual principalmente. Estamos hablando ahí de delitos que giran en torno a la libertad sexual, a la indemnidad sexual, en los que la forma comisiva generalmente supone ausencia de terceros. Generalmente, muchas veces hay otro tipo de figuras. Y es ahí donde el trabajo del Ministerio Público ha supuesto construir técnicas de aporte de pruebas para lograr la convicción del tribunal, que son pruebas indirectas, análisis psicológicos, respecto de los cuales el deber de la defensa, siguiendo la instrucción material del defendido, es tratar de desvirtuarlos con otra prueba científica, con testigos circunstanciales, pero como usted bien lo dice, hay figuras penales que son fáciles de expresar verbalmente, pero difíciles de probar para lograr aquella convicción que un tribunal penal debe tener para llegar a condenar a una persona por esos hechos. Conversamos con el defensor penal público de Tarapacá, Gabriel Carrión, esta mañana acá en el Radio Urbano. Defensor, en temas de la pandemia, el estallido social, ¿qué tipo de casos se incrementaron en la región de Tarapacá de cuales ustedes han estado defendiendo? Oiga, lamentablemente para la comunidad, nos vimos enfrentados a una exacerbación del control sanitario que derivó en una penalización de comportamientos vinculados a normas administrativas que se trataron de acomodar a una figura penal vinculada a la infracción de los toques de queda, al tránsito sin el porte de la autorización. Entonces, de un universo de 100% de causas, casi el 40% de causas que ingresaron en periodo de pandemia estaban vinculados a este delito del 318 del Código Penal, que era una infracción sanitaria, y que nuestros altos tribunales de justicia cristiana, luego de un tiempo importante y debido al accionar de la Defensoría Penal Pública y defensores privados, le hablo del Tribunal Constitucional y le hablo también de nuestra excelentísima Corte Suprema, determinaron que la figura utilizada no era la correcta y por lo tanto el comportamiento que se pretendía reprochar a través de la imposición de una multa, del manchar los antecedentes penales de una persona o de inclusive ordenar privación de libertad de una persona por la reiteración, no eran figuras penales y no debieran ser reprochadas por un juez del crimen, un juez penal. Tenía que llegar hasta una falta solamente. No, tenía que llegar a una sanción administrativa. Y eso es una sanción que la debería haber tramitado un ente o un organismo dependiente del Ministerio de Salud y no, perdón que lo interrumpa, y no la policía, no el ejército, no aquella autoridad que en el estado de excepción constitucional estaba destinada a controlar otra cosa. Claro. Entonces, nos veíamos superados muchas veces como defensa y también el Ministerio Público, fines de semana en que llegaban 12, 13, 15, 20 detenidos en Iquique solamente por haber sido detenidos en el contexto de haber supuestamente infringido una norma sanitaria. Una cuarentena. Al día de hoy, Cristian, muchísimas de esas causas, y no es un porcentaje menor, yo diría que más de un 60% de esas causas ingresadas terminaron en nada, en una resolución que tuvo que dictar el tribunal respectivo. Un desgaste. Mire, el solo levantar un control de detención supone juez, funcionarios del tribunal, el Ministerio Público, la defensa, cada audiencia tenía un costo que superaba los 600,000 pesos por audiencia y terminaron la mayor parte de esos casos sobreseimientos definitivos pedidos por la defensa. Entonces fue un desgaste exagerado del sistema. No me quiero involucrar en temas políticos ni en temas numéricos, pero se elevaron las estadísticas con un exitismo publicitario tremendo que no trajeron ningún resultado positivo para la comunidad ni para el sistema de persecución penal. Yo le iba a preguntar justamente respecto a esos casos. Hoy día me imagino que ya no quedan de esos casos en el... Todavía andan dando vueltas, hay algunos que estamos discutiendo los sobreseimientos o eventualmente los estamos pesquisando porque
hay un antecedente que a mí en su momento y a mi equipo de trabajo como defensores y profesionales de la Defensoría Penal Pública nos dolió muchísimo, Cristian, es que personas que nunca habían tenido contacto con la persecución penal, que usted sabe que es la de última ratio, Sí. es decir, llegar a una comisaría a nadie le gusta, salvo para ir a hacer un trámite administrativo. O hacer la denuncia. Personas y especialmente juventud que nunca había pasado ni media hora en una comisaría, pues bien, fueron detenidos, fueron llevados a la comisaría y con consecuencias de las que ahora no quisiera conversar, pero con consecuencias que uno nunca sabe. Porque a uno lo pueden haber dejado en libertad a las 2 horas, a las 3 horas, porque no ameritaba mantenerlo y traspasarlo al tribunal. Después de buscar en un calabozo. Pero ya pasó detenido. Ya eventualmente le colocaron medidas de seguridad o eventualmente se ofuscó y agredió a un funcionario policial y terminó no solo detenido por la infracción sanitaria, sino además, y correctamente, por haber agredido a un funcionario policial. Entonces, siempre este equilibrio que supone la existencia de una Defensoría Penal Pública que nosotros postulamos debiera ser autónoma, supone la garantía de los derechos a todos, no solo a aquel criminal más complejo en el contexto del sentir social, sino también a cualquier persona de la calle que anda caminando y se enfrenta a una situación que supone persecución penal. Defensor, lo decíamos al comienzo de la conversación, ustedes son la parte contraria o oponente a la Fiscalía, pero desde el punto de vista del número de casos, es lo mismo, ¿no? La cantidad de casos que tiene la Fiscalía, me imagino que es similar a la cantidad de casos que tiene la Defensoría, la contraparte. Ahí tengo que hacer una especificación, Cristian. Vale. La cantidad de casos que tiene el Ministerio Público, y lo digo muy humildemente, debe suponer aquellos casos que se han judicializado o en los que existe imputado identificado y en los cuales la Defensoría participa. Pero además usted debe saber que la Fiscalía lleva muchas investigaciones en las que está la denuncia, pero no hay imputado identificado. Las investigaciones no formalizadas. En algunas de ellas trabajamos nosotros, pero muchas de esas investigaciones no formalizadas o no judicializadas tienen imputado NN, que supone trabajo del Ministerio Público. No estoy queriendo decir con esto que el Ministerio Público lleva más causas que la Defensoría Penal Pública. No, la Defensoría Penal Pública tiene una carga de trabajo importante y que al día de hoy está siendo un tema de preocupación. ¿Qué número tienen acá? Mire, tenemos un promedio, y le voy a hablar de lo que es más importante. Tenemos un promedio de 45 presos por defensor, siendo que el promedio nacional de privados de libertad en la Defensoría Penal Pública es de 15. O sea, mis defensores 3 veces triplican. Y yo le cuento algo más. Tengo defensoras, mujeres, que tienen al día de hoy, al día de ayer, 93 presos, Cristian. Entonces, hay una carga de trabajo sustancial. No quiero desvirtuar el tema de la carga de trabajo que tiene el Ministerio Público, pero yo represento a mi gente, a la Defensoría Penal Pública. Y hay un ingreso importante de causas, precisamente porque nos hemos visto enfrentados a varios fenómenos, entre esos la pandemia y la movilidad humana. La cantidad de fiscales en altos pisos, te dijo 6, en la región, ¿cuántos? Perdón, de defensores penales, 6 en altos pisos, y en la región. En la región tenemos un total de 22 defensores, Cristian, sin contar aquellos defensores que no están vinculados a la persecución penal propiamente tal. Son nuestros defensores penitenciarios que se encargan de asistir los requerimientos de aquellas personas, hombres y mujeres, que están efectivamente cumpliendo condenas, que son 2 equipos de defensores. Y respecto a eso, también le quería justamente preguntar, a propósito que habla de la gente que está en la cárcel o los centros penales, hay una cantidad importante de gente que cumple prisión preventiva. En algún momento era crítico, habíamos críticas frente a eso, de que la Fiscalía solicitaba mucho esta cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. ¿En Tarapacá hay mucha prisión preventiva? Es decir, la visión que tengo como defensor regional y que comparte el equipo de trabajo de la Defensoría Penal Pública es que hay un uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar en determinado tipo de figuras penales que perfectamente podrían ser resueltas a través de otras medidas cautelares que aseguren lo que la ley dice. Primero, el éxito de la investigación. Segundo, proteger a la víctima. Y tercero, asegurar que aquella persona imputada de delito se presente a los actos del procedimiento y no necesariamente a la prisión preventiva, porque ahí nos enfrentamos a otro problema. La cárcel más grande que tenemos en la región es una cárcel concesionada, es decir,
hay un interés privado que administra esa cárcel y que claramente tiene máximos y mínimos en ingresos. Cuando superamos el máximo, el Estado de Chile paga una multa. Entonces, si queremos administrar justicia penal desde una perspectiva inteligente y eficiente, utilicemos los instrumentos que la propia ley nos da y no insistamos en una medida cautelar que está destinada a casos especiales, porque la privación de libertad es la última forma de asegurar los 3 objetivos que le acabo de indicar. Hay exceso de uso de la prisión preventiva en la región y esa es la visión que yo sustento. Siempre tan interesante la conversación con Gabriel Carrión, el director de la Defensoría, el defensor regional penal de Tarapacá. Gabriel, ¿algo más que se nos quede por indicar importante? Sí, yo quiero comentar a todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo que la Defensoría Penal Pública a partir del mes de abril, implementó un servicio de call center. Es un servicio a nivel nacional. Es un número único con el cual se puede comunicar cualquier persona desde Tarapacá que tenga causa en Tarapacá o en cualquier parte de Chile para efectos de conocer cómo va su causa, si hay alguna novedad o para conversar con el abogado que tiene a cargo la causa. Y ese número es, Cristian, el 600-3690-200. Les repito, 600-3690-200. Hay operadoras que están permanentemente atendiendo el teléfono. Y en Tarapacá el equipo de la Defensoría Regional está especialmente comprometida con ese trabajo. Gabriel Carrión, gracias por la conversación. Muy interesante, como siempre, el defensor penal regional acá en la Radio Urbano. Que le vaya muy bien. Buenos días. Un gusto, Cristian. Saludos a todos. Chao, chao. Escuchas Radio Urbano con Hombre de Radio.